Bienvenidos a la clase 1.4, unidad número 6 para octavo grado. Como siempre te saluda el profesor Roberto Méndez, mostrándote el logotipo de mi canal para que siempre lo sigas visitando. La clase de este día, triángulos equiláteros. Pensemos, demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. Hay que demostrarlo, veamos cómo. Fíjate bien en la figura. Este ángulo, este lado AB es igual al ángulo AC y el ángulo BC. Con esta medida que estamos dando acá, estamos indicando que esos tres lados tienen la misma medida. Un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. ¿Recuerdas? Claro que sí. Bien, soluciona. Veamos, el triángulo ABC, el ángulo ABC es igual al ángulo BCA, ya que estos dos lados son iguales. ¿Recuerdan? Y eso como que fueran los lados del lado base de un triángulo isósceles. Estamos tomando la idea de ahí. Luego, el lado ángulo B es igual al ángulo C, por ser la base de un triángulo isósceles, aunque es equilátero también, ¿verdad? Pero tomando esa idea, ¿por qué? Porque el lado AB es igual al lado AC. Luego, el ángulo BCA, este que está aquí, es igual al ángulo CAB, por la misma condición. Si este lado es igual a este, entonces estos dos ángulos son iguales. Por 2, ¿verdad? Ahí está. El ángulo C es igual al ángulo A. Por lo tanto, el ángulo ABC, que está acá, es igual al ángulo BCA, igual a este, igual al ángulo CAB. Los tres son iguales. ¿Por qué? Por aquí, por el numeral 1 y el numeral 2, que fueron los que pudimos comprobar primeramente, por hipótesis. Sea X la medida del ángulo. Veamos, 3x, digamos, este es x, este es x y este es x, tomándolo de esa manera. ¿Cuántas veces está x? 3x. Y la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Por la suma de los ángulos internos. Ahora, despejemos x. El 3 está multiplicando a x, pasa a dividir a 180. Y 180 dividido entre 3 me va a dar a 160 resolviendo la ecuación. Por lo tanto, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. A un triángulo que posee sus tres ángulos de igual medida se le puede llamar equiangular. Un nombre bien raro y muy poco usado. Conclusión. En un triángulo equilátero cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Ya lo tenemos definido. Veamos. Sea el triángulo ABC y equilátero y además BE igual a CEF y AD, o sea que los tres lados son iguales. Demuestra que el triángulo DEF, que está aquí en el centro, DEF es equilátero. ¿Cómo lo haríamos? Soluciona el ejercicio. Veamos. Como ABC es equilátero, ya tengo que ABC por aquí, la arriba. Entonces, AB es igual a BC y BC es igual a CA. Ya lo tenemos. Pero AB, aquí, AB hasta acá, es igual a BC igual a CA. Esto es igual que AD más DB es igual a AC. AC es igual a BE más EC y CA es igual a CF más FA. Ahí tenemos cierta igualdad. Ahora bien, continuando con la clase, veamos de qué manera analizamos el ejercicio. ¿Qué te parece? Por hipótesis tenemos lo que está ahí. Ahora, el triángulo ADF es concurrente con el triángulo BED y es concurrente con el triángulo CF. ¿Por qué? Por el criterio lado, ángulo, lado, que ya lo hemos visto varias veces. ¿De dónde se tiene que DE es igual a EF y es igual a FD, que era lo que queríamos demostrar? Por tanto, el triángulo DEF es equilátero. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Determina la medida de los ángulos restantes de cada triángulo aplicando el teorema de ángulos adyacentes demostrado entonces en la clase 1.2. ¿Puedes referirte ahí? Claro que sí. Aquí, ¿cuánto medirá este ángulo? ¿Y cuánto medirá este? Y este es un triángulo isósceles. Recuerda las condiciones. Aquí, este es un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. AB es igual a BC. Si este mide 110, ¿cuánto mide este interno? Recuerde que este mide 180. Y la medida de este va a ser igual que la medida de este.
Ahora bien, va a sumar estos dos. A 180 le va a restar la suma de estos dos y va a encontrar la medida del ángulo B. ¿Tienes la idea de cómo hacerlo? Claro que sí, resuélvelo tú. En la figura, el segmento AD es mediatriz del lado BC. Vamos a ver, AD es mediatriz del ángulo BC, o sea que parte este ángulo en dos ángulos de igual medida, aquí el ángulo A. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas? ¿Será cierto esto? ¿El triángulo isósceles? ¿Será correcto o no? BD es igual a CD. AD es bisectriz del ángulo A. Tú tienes que decir cuáles de esas son correctas, ¿verdad? Vale, la respuesta es el primero, porque el triángulo ADB es congruente con el ángulo ADC por criterio ALA. LAL, por lo tanto es isósceles. Estamos en lo correcto. Para el literal B, BD es igual a CD. ¿Por qué? Porque AD es mediatriz, por lo tanto es correcto. AD es bisectriz del ángulo A. Claro que sí, por definición de mediatriz. Ahí tiene la respuesta. Así que solo cópiala. Ya está resuelto. ¿Otro más? Claro que sí. Determina si el triángulo equilátero PQR de la figura se cumple con las condiciones de los literales A, B o solamente uno de los literales. Ahí está. ¿Qué piensa? Veamos, ante todo. ¿Será cierto que el triángulo PSR es congruente con el triángulo QSR? Búscalo acá. Y es verdad que el triángulo o el ángulo SPR, vamos a ver, SPR mide 60. Justifica tú la respuesta. Llegamos al final de la clase. Envía el reporte de tu trabajo.